Hace apenas 4 noches, mientras la mayoría de las familias en Estados Unidos dormían creyendo que todo seguía bajo control, ocurrió algo que me dejó temblando delante de Dios. No fue en otro continente, no fue en una nación lejana acostumbrada al caos. Sucedió en territorio estadounidense, en una de las ciudades más modernas y tecnológicas del país. Fue en Houston, Texas, exactamente a las 11:43 de la noche. Un hombre llamado Michael Reynolds, exanalista de Seguridad Nacional, retirado del gobierno federal, salió de una estación de servicio después de llenar el tanque de su camioneta, cuando de repente toda la avenida quedó completamente oscura. No hablamos de un apagón pequeño. En menos de segundos, semáforos, edificios, gasolineras, cajeros automáticos y sistemas de comunicación comenzaron a fallar al mismo tiempo. El silencio tecnológico fue tan repentino que la gente empezó a salir de los vehículos confundida, mirando sus teléfonos inútiles como si hubieran perdido contacto con el mundo entero. Michael me dijo que al principio todos pensaron que sería algo momentáneo, pero pasaron 10 minutos, luego 20, luego 1 hora completa, y fue ahí donde ocurrió algo que él jamás imaginó presenciar en Estados Unidos. Las personas comenzaron a entrar en desesperación. Conductores peleando por gasolina, familias corriendo a supermercados intentando comprar agua y alimentos antes de que cerraran. Alarmas sonando en distintas calles, gritos, empujones, miedo, caos, todo por unas pocas horas sin sistema. Michael me dijo algo que todavía resuena en mis oídos como un eco profético. Me miró fijamente y dijo: «Pastor, si esto pasó en una sola noche, América no está preparada para lo que viene». Pero lo más perturbador no ocurrió durante el apagón, ocurrió después. Michael regresó a su casa cerca de las 2 de la madrugada. Su esposa ya estaba llorando viendo las noticias porque nadie entendía realmente qué había provocado la caída simultánea de tantos sistemas. Él trató de acostarse, pero dijo que sentía una presión extraña en el pecho, como si algo invisible hubiera entrado en la habitación. Finalmente se quedó dormido sentado en el sillón de la sala. Y fue entonces cuando todo cambió. Michael asegura que no tuvo un sueño común. Dice que sintió que estaba de pie en medio de una ciudad estadounidense completamente vacía. No había tráfico, no había ruido, solo humo elevándose entre edificios enormes. Y mientras caminaba, escuchó sirenas a lo lejos y pantallas gigantes encendiéndose solas con mensajes de emergencia. Entonces vio algo que lo dejó paralizado. Sobre el cielo oscuro aparecieron 5 escenas consecutivas como si fueran advertencias proyectadas delante de él. 5 eventos, 5 sacudidas, 5 profecías que, según él, comenzarán a cumplirse aceleradamente sobre Estados Unidos durante 2026. Me dijo que en la visión escuchó una voz fuerte detrás de él declarar: «Diles que la nación se creyó indestructible. Diles que confiaron en sus sistemas más que en Dios. Diles que el tiempo de la falsa seguridad terminó». Hermanos, llevo días orando antes de atreverme a compartir esto, porque lo que viene no es un mensaje político, no es conspiración, no es sensacionalismo, es una advertencia espiritual. Dios está mostrando que algo está cambiando sobre esta nación. Estados Unidos ha vivido durante décadas creyéndose intocable, pero el Señor está permitiendo pequeñas sacudidas para mostrarle a la iglesia cuán frágil se ha vuelto el sistema humano. Y escúcheme bien, el problema no será solamente económico, social o tecnológico. El verdadero problema será espiritual, porque una nación puede sobrevivir crisis financieras, pero no puede mantenerse firme cuando pierde completamente el temor de Dios. Mientras Michael me contaba la visión, sus manos temblaban. Me dijo: «Pastor, lo más aterrador no era el caos afuera, era la reacción de la iglesia. Muchos creyentes no sabían qué hacer porque llevaban años dependiendo del sistema y no de la presencia de Dios». Y fue ahí donde entendí por qué el Señor está despertando este mensaje ahora. No para producir miedo, no para llenar a la iglesia de ansiedad, sino para llamar urgentemente a su pueblo
a prepararse espiritualmente antes de que estas 5 profecías comiencen a manifestarse con mayor fuerza en 2026. Porque lo que viene separará a los preparados de los distraídos. Separará a quienes edificaron sobre la roca de quienes construyeron sobre comodidad espiritual. Y esta noche quiero pedirte algo antes de continuar con esta revelación profética. Haz un acto espiritual sencillo pero serio. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: mi casa permanecerá firme. Escríbelo con fe. Decláralo sobre tus hijos, sobre tu familia y sobre todo lo que Dios puso bajo tu cuidado. Porque en medio de la sacudida que viene sobre las naciones, Dios seguirá buscando hogares que permanezcan encendidos para Él. Michael seguía sentado frente a mí mientras terminaba de contar aquella primera parte de la visión. Afuera de la cafetería donde nos reunimos, la ciudad de Houston parecía completamente normal. Los vehículos seguían avanzando, las pantallas gigantes seguían encendidas y la gente caminaba con café en la mano, como si nada estuviera ocurriendo. Pero él no podía dejar de mirar por la ventana. Había algo en sus ojos que yo he visto pocas veces en mi vida pastoral. No era solamente miedo, era la expresión de un hombre que acababa de descubrir que el suelo bajo sus pies no era tan firme como siempre creyó. De pronto bajó la voz y me dijo algo que me hizo sentir un peso espiritual inmediato. Pastor, la visión no terminó con las ciudades oscuras. Eso solo fue el comienzo. Lo primero que el Señor me mostró fue el derrumbe de la falsa seguridad económica de Estados Unidos. Cuando escuché esas palabras, sentí que el Espíritu Santo me empujaba a prestar atención, porque esta no era simplemente una opinión humana, era una advertencia que conectaba perfectamente con lo que la Biblia lleva siglos anunciando sobre las naciones que colocan su confianza en las riquezas más que en Dios. Michael me explicó que mientras observaba aquella ciudad vacía en la visión, el cielo comenzó a llenarse de enormes pantallas digitales, como si fueran noticieros suspendidos en el aire. En cada una aparecían titulares distintos. Algunos hablaban de cierres bancarios, otros mostraban mercados financieros desplomándose. Había reporteros transmitiendo en estado de desesperación, mientras detrás de ellos se veían filas interminables de personas tratando de retirar dinero en efectivo. Y lo más impactante era que nadie parecía entender cómo todo había comenzado tan rápido. Michael me dijo que escuchaba frases repetirse constantemente entre la multitud. El sistema va a caer, los bancos no tienen liquidez, las cuentas están congeladas, no podemos acceder a nuestros ahorros. Y mientras esas voces aumentaban, él vio algo aún más perturbador. Muchas iglesias estaban tan paralizadas como el resto del mundo, creyentes entrando en pánico igual que aquellos que no conocían a Dios. Pastores desesperados porque sus congregaciones dependían completamente de la estabilidad financiera para sostenerse. Ministerios enteros tambaleándose porque habían construido su seguridad sobre estructuras humanas y no sobre la dirección del Espíritu Santo. Entonces Michael escuchó nuevamente aquella voz fuerte detrás de él, una voz llena de autoridad que declaró: la nación adoró el poder del dinero y olvidó que toda provisión verdadera viene de mí. Hermanos, quiero que escuchen esto con discernimiento espiritual. La primera profecía no habla solamente de una crisis económica natural. Habla de un juicio contra la falsa confianza del corazón humano. Durante décadas Estados Unidos ha enseñado al mundo que el éxito financiero es sinónimo de seguridad. La gente ha vivido creyendo que mientras las cuentas bancarias estén llenas, todo estará bien. Pero la Escritura nos advierte claramente que hay riquezas que desaparecen en una sola noche. Babilonia parecía indestructible hasta que cayó. Egipto parecía invencible hasta que Dios sacudió sus cimientos. Roma parecía eterna hasta que su orgullo la consumió. Y ahora el Señor está advirtiendo que incluso las economías más poderosas de la tierra pueden temblar cuando una nación se aparta de él. Michael me contó que en medio de la visión fue llevado a una enorme avenida financiera. Reconoció edificios de Nueva York, Chicago y Washington. Pero había algo extraño. Las pantallas bursátiles seguían encendidas,
aunque ya nadie sonreía delante de ellas. Los números rojos corrían sin detenerse. Hombres con trajes costosos lloraban sentados en las aceras. Personas que parecían haberlo tenido todo, ahora gritaban desesperadas hablando por teléfono sin recibir respuesta. Entonces, Michael vio a una mujer abrazando a su hijo frente a un cajero automático apagado. Ella repetía una frase una y otra vez: todo nuestro dinero está ahí dentro. Y el niño le preguntaba: mamá, entonces, ¿por qué no podemos comer? Hermanos, cuando Michael llegó a esa parte de la historia, tuvo que detenerse porque comenzó a llorar delante de mí. Me dijo: pastor, yo trabajé décadas dentro del sistema, sé cómo funciona la confianza colectiva y en la visión entendí algo aterrador. Las economías pueden sobrevivir muchos problemas, pero no sobreviven cuando la gente pierde completamente la confianza. Entonces el Señor comenzó a mostrarle cómo el miedo financiero se expandía rápidamente por el país. Supermercados vaciándose en horas, familias comprando compulsivamente, estaciones de gasolina abarrotadas, personas acumulando alimentos por terror a la incertidumbre. Pero lo más doloroso era ver hogares cristianos reaccionando igual que el mundo. Creyentes que llevaban años escuchando predicaciones, pero nunca habían aprendido a depender verdaderamente de Dios. Y aquí fue donde Michael escuchó algo que lo dejó temblando. La voz dijo: mi pueblo aprendió a declarar bendición, pero olvidó cómo confiar en mí en medio de la escasez. Hermanos, eso me golpeó profundamente porque revela una realidad espiritual seria. Muchas veces hablamos de fe mientras todo marcha bien. Es fácil decir Dios proveerá cuando los supermercados están llenos y las tarjetas funcionan. Pero el verdadero estado del corazón se revela cuando los sistemas comienzan a fallar. Ahí se descubre quién edificó sobre la roca y quién construyó sobre arena. La visión avanzó y Michael comenzó a ver escenas aún más intensas. Vio familias enteras discutiendo por dinero, matrimonios destruyéndose bajo presión económica, jóvenes cayendo en depresión porque el futuro que les prometieron ya no parecía existir. Vio ciudades enteras consumidas por ansiedad colectiva. Pero en medio de todo aquello, también vio otro grupo diferente. Y aquí es donde el mensaje comienza a cambiar. Porque el Señor no solamente mostró el juicio, también mostró la protección para aquellos que escuchan su voz. Michael vio pequeños hogares donde había paz en medio del caos. No eran mansiones, no eran personas multimillonarias, eran familias sencillas que habían vuelto al altar, que aprendieron a vivir con prudencia y que entendieron que su provisión dependía más de Dios que del sistema financiero. Mientras afuera había desesperación, dentro de esas casas había oración, unidad y dirección espiritual. Michael me dijo que una de las escenas más poderosas de toda la visión ocurrió dentro de una cocina pequeña en Oklahoma. Una familia estaba sentada alrededor de una mesa sencilla, compartiendo una comida básica, mientras afuera las noticias hablaban de crisis y disturbios. El padre tomó las manos de sus hijos y comenzó a agradecerle a Dios por el alimento. Entonces la voz dijo: ellos entendieron antes de tiempo que el pan verdadero no viene de los mercados, sino de mi mano. Hermanos, eso es exactamente lo que el Señor está tratando de despertar en esta generación. Dios no está buscando llenar a su pueblo de paranoia. Está llamándonos a regresar a una dependencia genuina de Él. Porque el problema de muchas iglesias modernas es que aprendieron a depender más de la estabilidad nacional que de la presencia de Dios. Michael continuó describiendo la visión y dijo que después comenzó a ver iglesias cerrando programas enteros porque las finanzas se desplomaban. Ministerios que parecían enormes desapareciendo rápidamente porque todo estaba sostenido por estructuras humanas. Pero luego vio pequeñas congregaciones creciendo sobrenaturalmente en medio de la crisis. Personas reuniéndose en hogares para orar, compartir alimento y sostenerse mutuamente. Y la voz volvió a hablar diciendo: cuando los sistemas humanos tiemblen, mi iglesia verdadera volverá a parecerse al libro de los Hechos.
Hermanos, escuchen esto con atención, porque aquí está el corazón profético del mensaje. La primera profecía no es simplemente una caída financiera, es una sacudida diseñada para arrancar la idolatría del corazón humano y obligar a la iglesia a volver a depender completamente de Dios. Entonces Micael me miró fijamente y dijo algo que jamás olvidaré. Pastor, en la visión entendí que el peligro más grande no era perder dinero. El peligro más grande era descubrir que muchos creyentes nunca desarrollaron una fe real porque siempre vivieron cómodos. ¡Qué frase tan fuerte! Y mientras él hablaba, recordé las palabras de Jesús cuando dijo que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Estados Unidos se convirtió durante años en símbolo de prosperidad y abundancia. Pero el problema comienza cuando una nación convierte la abundancia en un ídolo, porque el corazón humano es capaz de reemplazar lentamente la dependencia de Dios por la dependencia de los sistemas. Y cuando eso ocurre, el Señor permite sacudidas para revelar dónde estaba realmente nuestra confianza. Michael me dijo que la última escena de esta primera profecía fue quizás la más impactante de todas. Vio enormes edificios financieros apagándose uno por uno, mientras una oscuridad cubría parte de las ciudades principales. Pero luego, en distintos barrios del país, pequeñas luces comenzaron a encenderse dentro de hogares comunes. No eran luces eléctricas, eran hogares donde la gente oraba, casas donde las familias se reunían a buscar a Dios. Y mientras esas luces aumentaban, la voz declaró: cuando Babilonia tiemble, mi remanente comenzará a despertar. Hermanos, yo siento el peso de esta palabra profundamente, porque creo que Dios está permitiendo pequeñas advertencias ahora para que su pueblo despierte antes de una sacudida mayor. La pregunta no es si Estados Unidos enfrentará tiempos difíciles. La verdadera pregunta es si la iglesia estará espiritualmente preparada cuando llegue el momento. Porque una cosa es atravesar crisis teniendo la paz de Dios, y otra muy distinta es entrar en ellas dependiendo solamente de sistemas humanos que pueden colapsar en cualquier instante. Por eso hoy el Espíritu Santo está llamando a muchos hogares a volver al altar, a ordenar prioridades, a sacar la confianza de las riquezas temporales y volver a ponerla en el Señor. Porque la primera profecía ya comenzó a alinearse delante de nuestros ojos. Y quienes tengan discernimiento espiritual entenderán que Dios no está intentando destruir a su pueblo. Está tratando de despertarlo antes de que la falsa seguridad de esta nación se derrumbe completamente. Michael permaneció en silencio durante varios segundos después de terminar de describir aquella primera escena sobre la economía. Se quedó mirando la mesa como si todavía pudiera ver las imágenes delante de sus ojos. Yo podía notar que había algo más pesado en su espíritu, algo que aún no se atrevía a decir. Finalmente respiró profundo y me confesó: Pastor, lo financiero solo era el principio. Lo siguiente que el Señor me mostró fue mucho más oscuro. Entonces levantó lentamente la mirada y añadió: vi una nación dividida contra sí misma. Hermanos, cuando escuché esas palabras, sentí inmediatamente que entrábamos en el corazón de la segunda profecía. Porque si algo ha caracterizado a Estados Unidos en los últimos años, es el crecimiento de una fractura interna que parece empeorar cada día. Familias separadas por ideologías, vecinos incapaces de dialogar, ciudades enteras viviendo bajo tensión constante. Pero lo que Michael vio iba mucho más allá de diferencias políticas. Él vio una atmósfera espiritual de odio creciendo sobre la nación como una nube pesada. Me dijo que de repente la visión cambió de escenario y apareció caminando por una avenida en Chicago. Había humo elevándose entre edificios, patrullas atravesando las calles a toda velocidad y grupos de personas corriendo desesperada. No entendía completamente qué había provocado el caos, pero podía sentir que la nación había entrado en un punto de ruptura emocional. Las redes de comunicación transmitían imágenes de disturbios en múltiples ciudades al mismo tiempo. Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Seattle, Washington, lugares diferentes reaccionando con violencia simultánea. Michael me dijo que lo más perturbador era la expresión de la gente. No parecían simples ciudadanos molestos.
Parecían personas dominadas por una rabia profunda, como si una fuerza invisible hubiera avivado el resentimiento colectivo acumulado durante años. Entonces escuchó nuevamente aquella voz declarar: una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Hermanos, la segunda profecía tiene que ver con una aceleración de la división interna sobre Estados Unidos. Pero quiero que entiendan algo importante. El problema no es solamente social, es espiritual. Porque Satanás sabe que una nación fracturada emocionalmente se vuelve vulnerable espiritualmente. Cuando las personas dejan de verse como seres humanos y comienzan a verse como enemigos irreconciliables, el odio se convierte en una puerta abierta para la destrucción. Michael me contó que en la visión veía grupos enteros peleando entre sí, mientras los líderes del país parecían incapaces de controlar la situación. Había confusión, había miedo, había manipulación constante. Y lo más doloroso era ver cómo incluso muchos cristianos estaban siendo arrastrados por el mismo espíritu de ira que dominaba el resto del país. Entonces Michael vio algo que lo hizo temblar. Entró en una iglesia enorme donde cientos de personas discutían violentamente dentro del templo. Algunos gritaban defendiendo ideologías humanas. Otros respondían con odio. Y mientras el conflicto aumentaba, la presencia de Dios parecía retirarse lentamente del lugar. Hermanos, escuchen esto porque aquí hay una advertencia muy seria para la iglesia. El enemigo ha logrado distraer a muchos creyentes haciéndolos pelear entre ellos mientras el verdadero estado espiritual de la nación se deteriora rápidamente. Hay iglesias donde ya se habla más de política que de arrepentimiento, más de enemigos humanos que de salvación, más de ideologías que de santidad. Y mientras eso ocurre, el corazón de la iglesia comienza a enfriarse. Michael me dijo que en la visión escuchó a la voz declarar algo estremecedor: cuando el odio entra al altar, mi gloria se aparta. ¡Qué frase tan fuerte! Porque una de las señales más peligrosas de los últimos tiempos es precisamente esa, la pérdida del amor genuino. Jesús advirtió que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso es exactamente lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Personas incapaces de perdonar, familias destruidas por discusiones, creyentes consumidos por resentimiento. La nación más poderosa del mundo entrando lentamente en una crisis emocional y espiritual donde la gente ya no sabe convivir en paz. Michael siguió relatando la visión y dijo que después fue llevado a una escena todavía más impactante. Vio escuelas bajo tensión constante, jóvenes dominados por ansiedad, depresión y violencia interior, niños creciendo sin dirección espiritual. Y entonces entendió algo terrible. La división ya no estaba solamente en las calles, había penetrado el corazón mismo de las familias. Padres separados emocionalmente de sus hijos, hogares donde cada miembro vivía aislado detrás de una pantalla, casas llenas de entretenimiento, pero vacías de amor verdadero. Entonces la voz volvió a hablar diciendo: la nación perdió la capacidad de escucharse porque primero perdió la capacidad de escucharme a mí. Hermanos, quiero hablarles con sinceridad pastoral esta noche. Una nación no colapsa solamente por problemas económicos. Las civilizaciones comienzan a derrumbarse cuando la verdad desaparece y el corazón humano se llena de odio. Y eso es precisamente lo que el Señor está mostrando en esta segunda profecía. Estados Unidos está entrando en un tiempo donde la tensión interna crecerá peligrosamente porque la gente ha reemplazado la verdad de Dios por emociones descontroladas, orgullo y resentimiento. Michael vio protestas transformándose rápidamente en violencia. Vio barrios enteros viviendo bajo temor constante. Vio ciudadanos armándose no por prudencia, sino por paranoia. Y lo más doloroso fue ver que muchos creyentes estaban reaccionando exactamente igual que el mundo. Pero entonces la visión cambió nuevamente. Y aquí es donde aparece la diferencia entre quienes permanecen en Dios y quienes son arrastrados por el espíritu de este tiempo. Michael comenzó a ver pequeños grupos de creyentes reuniéndose en oración dentro de hogares,
familias enteras buscando reconciliación, padres pidiendo perdón a sus hijos, iglesias dejando a un lado las divisiones humanas para volver al evangelio puro. Y mientras esas escenas aparecían, la atmósfera espiritual comenzaba a cambiar alrededor de esos lugares. Hermanos, esto es poderoso, porque mientras el odio aumentará en muchas partes de la nación, Dios levantará un remanente que caminará en unidad y amor genuino, y esa diferencia será visible. Michael me dijo que una de las imágenes más impactantes de toda la visión ocurrió en un pequeño barrio residencial. Afuera se escuchaban sirenas, gritos y disturbios, pero dentro de una casa varias familias estaban reunidas orando juntas. No tenían respuestas para todo lo que estaba pasando afuera, pero había paz en medio de ellos. Entonces la voz declaró: en los días de división, mi pueblo deberá convertirse en refugio. Hermanos, eso me golpeó profundamente porque revela la misión de la iglesia en los tiempos que vienen. No estamos llamados a alimentar más odio, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad emocional de esta generación. Sin embargo, la visión todavía no había terminado. Michael vio algo que lo dejó profundamente marcado. Observó a miles de personas completamente agotadas mentalmente, gente caminando por las calles como si hubiera perdido toda esperanza, y comprendió que detrás de la violencia visible existía otra crisis aún más silenciosa, una epidemia de vacío espiritual. Personas buscando desesperadamente sentido, identidad y propósito, pero alejadas completamente de Dios. Entonces la voz habló nuevamente diciendo: la nación llenó sus manos de entretenimiento, pero vació su alma de eternidad. Hermanos, qué descripción tan exacta del tiempo que estamos viviendo. Nunca antes hubo tanto acceso a placer instantáneo y al mismo tiempo tanta ansiedad, depresión y desesperación colectiva. Michael me confesó algo que me estremeció. Dijo: pastor, en la visión entendí que muchos estadounidenses no sabrán cómo soportar los tiempos que vienen porque fueron educados para depender de comodidad constante. Y eso es una realidad espiritual seria. Las generaciones anteriores sobrevivieron guerras, crisis y sacrificios porque tenían resistencia emocional y valores sólidos. Pero ahora estamos viendo una sociedad que se derrumba psicológicamente ante cualquier sacudida porque ha perdido sus fundamentos espirituales. Y cuando una nación pierde la verdad, el caos emocional se vuelve inevitable. Entonces apareció la escena final de esta segunda profecía. Michael vio enormes ciudades llenas de tensión y oscuridad, pero entre ellas comenzaron a encenderse pequeñas luces nuevamente. Eran hogares cristianos donde la gente adoraba, oraba y permanecía unida. Mientras afuera aumentaba el odio, dentro de esas casas crecía el amor. Mientras el miedo dominaba las calles, dentro de esos hogares había paz sobrenatural. Y la voz declaró algo que Michael jamás olvidará: cuando la nación se fracture, mi remanente deberá permanecer unido. Hermanos, esa es la clave profética para el tiempo que viene. El enemigo intentará dividirlo todo: familias, iglesias, comunidades, relaciones. Pero Dios está llamando a su pueblo a permanecer firme en amor, verdad y unidad espiritual. Michael terminó esa parte de la visión con lágrimas en los ojos. Me dijo: pastor, lo más triste era ver que muchos creyentes serían consumidos por el mismo odio que domina el mundo. Y ahí comprendí que esta advertencia no es solamente para Estados Unidos como nación, es para la iglesia, porque en medio de la sacudida que viene, el Señor está separando a quienes verdaderamente caminan en su espíritu de quienes solo tienen apariencia religiosa. La oscuridad aumentará en muchos lugares, sí, la tensión crecerá, la violencia también, pero al mismo tiempo Dios levantará hogares encendidos, creyentes llenos de paz y una iglesia remanente que brillará más fuerte precisamente en medio del caos. Porque cuando una generación pierde la capacidad de amar, la iglesia verdadera debe convertirse en la evidencia viva de que Cristo todavía transforma corazones. Michael ya no hablaba como alguien que simplemente hubiera tenido un sueño extraño.
Mientras avanzaba en el relato, podía sentir que cada palabra le pesaba en el alma. Hubo un momento en que dejó de mirar alrededor y fijó sus ojos directamente en mí, como si estuviera tratando de asegurarse de que yo entendiera la gravedad de todo aquello. Entonces dijo algo que marcó el inicio de la tercera profecía. Pastor, el Señor me mostró que el problema más grande de Estados Unidos no es económico ni político. El verdadero juicio viene por la corrupción moral y espiritual. Cuando escuché esa frase, sentí un silencio profundo dentro de mí, porque sabía exactamente lo que significaba. Una nación puede sobrevivir guerras, puede sobrevivir crisis financieras, puede sobrevivir desastres naturales, pero cuando una nación pierde completamente su temor de Dios, comienza a desmoronarse desde adentro, aunque por fuera todavía parezca fuerte. Michael me contó que la visión cambió nuevamente y apareció caminando por una enorme avenida llena de pantallas luminosas, anuncios gigantes y entretenimiento por todas partes. Todo parecía moderno, brillante y avanzado, pero mientras observaba con atención, comenzó a notar algo perturbador. Las personas caminaban sonriendo, comprando, riendo y consumiendo entretenimiento constantemente, pero sus ojos estaban vacíos. Había una sensación espiritual de muerte escondida detrás de la apariencia de normalidad. Entonces la voz volvió a hablar diciendo: la nación aprendió a celebrar el pecado y ahora llama oscuridad a la luz. Hermanos, quiero que escuchen esto con discernimiento, porque aquí está una de las raíces más profundas de la sacudida que viene. Estados Unidos no solamente se apartó lentamente de Dios, comenzó a normalizar aquello que destruye el alma humana. Michael comenzó a ver escenas que lo dejaron profundamente impactado. Vio escuelas enseñando confusión moral a los niños. Vio generaciones enteras creciendo sin identidad espiritual. Vio programas de entretenimiento burlándose abiertamente de la santidad. Vio iglesias modificando el evangelio para no incomodar a la cultura moderna. Y mientras todo eso ocurría, la presencia de Dios parecía retirarse lentamente de muchos lugares. Hermanos, el problema de una nación comienza cuando deja de sentir convicción por el pecado, porque cuando el corazón pierde la capacidad de reconocer el mal, entra en una oscuridad peligrosísima. Y eso fue exactamente lo que Michael vio. Personas orgullosas de rebelarse contra el diseño de Dios. Líderes llamando intolerancia a la verdad bíblica. Iglesias silenciosas por miedo a perder aceptación social. Entonces Michael escuchó algo que lo hizo estremecerse completamente. La voz dijo: no fue el mundo quien abandonó primero la verdad, fue mi propia casa la que dejó de predicarla. Qué frase tan fuerte. Porque la tercera profecía no habla solamente del pecado del mundo, habla del silencio de la iglesia. Durante años muchos púlpitos dejaron de hablar de arrepentimiento, dejaron de confrontar el pecado, dejaron de llamar santidad a la iglesia por temor a ofender a las personas. Y mientras eso ocurría, la oscuridad comenzó a avanzar rápidamente sobre la nación. Hermanos, una iglesia que deja de ser luz inevitablemente permite que las tinieblas se multipliquen. Michael me dijo que en la visión entró en varios templos enormes, donde miles de personas cantaban y celebraban, pero había algo ausente. No sentía la presencia de Dios, sentía espectáculo, sentía emoción humana, sentía entretenimiento religioso, pero no había quebrantamiento verdadero. Entonces la voz volvió a declarar: me cantan con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. Hermanos, esto debe hacernos reflexionar profundamente, porque vivimos en una generación donde muchas iglesias crecieron en tamaño, tecnología y producción, pero disminuyeron en santidad y temor de Dios. Y el Señor está advirtiendo que esa superficialidad espiritual no resistirá lo que viene. Michael comenzó a ver jóvenes entrando a iglesias buscando esperanza, pero saliendo igual de vacíos porque nunca escuchaban un evangelio que transformara verdaderamente sus vidas. Vio creyentes atrapados en adicciones secretas mientras mantenían apariencia religiosa los domingos. Vio ministros negociando la verdad para mantener popularidad.
Y entonces entendió algo terrible. La nación no estaba solamente enferma socialmente, estaba espiritualmente anestesiada. Había perdido sensibilidad al pecado. Y cuando una sociedad deja de sentir convicción, inevitablemente comienza a acelerar hacia el juicio. Pero la visión se volvió todavía más intensa. Michael dijo que comenzó a haber enormes tormentas formándose sobre distintas ciudades de Estados Unidos. No eran tormentas normales. Representaban confusión, caos y oscuridad espiritual creciendo sobre la nación. Y mientras las nubes avanzaban, escuchaba millones de voces defendiendo aquello que destruye el alma humana. Personas llamando libertad a la rebeldía. Personas celebrando la corrupción moral como si fuera progreso. Y la voz declaró: la nación expulsó mi verdad y ahora cosechará las consecuencias de caminar sin luz. Hermanos, la Biblia enseña claramente que cuando una generación rechaza persistentemente a Dios, termina perdiendo discernimiento espiritual. Lo bueno comienza a parecer malo y lo malo comienza a parecer bueno. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en estos tiempos. Michael me confesó que una de las escenas más dolorosas de toda la visión fue ver a los niños. Dijo que veía pequeños creciendo completamente desconectados de Dios, absorbidos por una cultura que destruye lentamente su identidad y pureza. Entonces, la voz habló con tristeza diciendo: le entregaron sus hijos al sistema y ahora el sistema les está robando el alma. Hermanos, qué advertencia tan fuerte para esta generación. Porque muchos hogares han permitido que las pantallas, las ideologías y el entretenimiento disipulen a sus hijos más que la palabra de Dios. Y mientras eso ocurre, el enemigo trabaja silenciosamente, formando una generación sin fundamentos espirituales. Michael siguió describiendo la visión y dijo que después fue llevado a ver líderes nacionales hablando delante de multitudes. Pero detrás de ellos había oscuridad espiritual. Prometían progreso, libertad y soluciones humanas, pero no podían sanar el vacío del corazón colectivo. Entonces entendió que ningún gobierno podrá resolver la crisis espiritual que se aproxima sobre Estados Unidos, porque la raíz del problema no es política, es moral y espiritual. Y mientras él observaba todo aquello, la voz declaró: la nación busca salvadores humanos mientras continúa rechazando al único que puede sanarla. Hermanos, esa frase resume perfectamente el tiempo profético que estamos viviendo. La gente deposita esperanza absoluta en sistemas humanos mientras se aleja cada vez más de Dios. Pero entonces ocurrió algo poderoso dentro de la visión. En medio de toda aquella oscuridad comenzaron a aparecer pequeños grupos de creyentes arrodillados en oración. No eran celebridades religiosas, no eran grandes plataformas mediáticas. Eran personas comunes, clamando con sinceridad delante de Dios. Familias restaurando el altar, jóvenes apartándose del pecado, iglesias pequeñas buscando santidad genuina. Y mientras esas escenas aumentaban, pequeñas columnas de luz comenzaban a elevarse sobre distintas ciudades del país. Entonces la voz declaró: aún tengo un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. Hermanos, eso me llenó de esperanza, porque aunque la oscuridad aumentará, Dios sigue levantando un pueblo santo en medio de la corrupción. Michael me dijo que entendió claramente algo durante esa parte de la visión. El juicio no viene porque Dios disfrute destruir. El juicio viene porque una nación que insiste en apartarse de Él inevitablemente comienza a destruirse a sí misma. El pecado siempre promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. Y eso era exactamente lo que veía sobre Estados Unidos. Una sociedad obsesionada con el placer inmediato, pero cada vez más vacía, más deprimida y más confundida espiritualmente. Entonces la voz habló nuevamente diciendo: les di abundancia, pero olvidaron agradecerme. Les di libertad, pero la usaron para alejarse de mí. Hermanos,
Quiero detenerme aquí porque esto es muy importante. La tercera profecía no debe producir arrogancia espiritual en nosotros. No se trata de mirar al mundo con superioridad. Se trata de entender que Dios está llamando urgentemente a su iglesia al arrepentimiento antes de que la oscuridad avance aún más. Porque el problema no es solamente el pecado visible de la cultura. El problema también es la tibieza espiritual dentro de muchos creyentes. Y eso fue precisamente lo que Michael vio después. Vio cristianos completamente distraídos, personas más preocupadas por entretenimiento que por oración, creyentes consumidos por materialismo, mientras el estado espiritual de sus hogares se deterioraba lentamente. Y entonces la voz declaró algo estremecedor. Muchos sabrán todo sobre las noticias, pero no sabrán nada sobre mi presencia. Michael comenzó a llorar mientras me contaba esta parte. Me dijo: pastor, entendí que muchos serán sorprendidos espiritualmente dormidos. Hermanos, eso debe sacudirnos profundamente, porque Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos muchos estarían distraídos con las preocupaciones de la vida, mientras el mundo entra en dolores cada vez más intensos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. La nación sigue entreteniéndose mientras las señales espirituales aumentan delante de nuestros ojos. Pero la visión aún guardaba una escena final para esta tercera profecía. Michael vio enormes iglesias apagándose espiritualmente, pero al mismo tiempo pequeños altares familiares comenzaban a encenderse por todo el país. Padres orando con sus hijos, matrimonios reconciliándose, jóvenes quebrantándose delante de Dios. Y mientras esas luces aumentaban, la voz habló con firmeza diciendo: cuando la oscuridad cubra la nación, mi remanente brillará con más fuerza. Hermanos, esa es la esperanza profética en medio de esta advertencia. Sí, la corrupción moral aumentará. Sí, la confusión espiritual seguirá creciendo, pero Dios está levantando una generación que volverá a buscar santidad genuina, un pueblo que no negociará la verdad, hogares que decidirán permanecer fieles, aunque la cultura entera se aleje de Dios. Michael terminó esa parte de la visión completamente quebrantado. Me miró y dijo algo que todavía resuena en mi espíritu: pastor, el Señor no está advirtiendo porque odia a Estados Unidos. Está advirtiendo porque todavía está extendiendo misericordia antes de la sacudida final. Y ahí entendí el peso verdadero de esta profecía. Dios todavía está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Todavía está buscando hogares que regresen al altar. Todavía está levantando un remanente que permanecerá firme en medio de la oscuridad que viene sobre la nación. Michael respiró profundamente antes de continuar. Había momentos en que parecía luchar internamente para decidir si debía seguir describiendo lo que vio. Sus ojos estaban cansados, como los de un hombre que llevaba varios días sin poder dormir en paz. Entonces apoyó ambas manos sobre la mesa y dijo algo que marcó el comienzo de la cuarta profecía. Pastor, después de mostrarme la corrupción espiritual de la nación, el Señor me enseñó lo que vendrá sobre los hogares estadounidenses. Y fue ahí donde entendí que muchas familias no están preparadas para soportar la presión que se aproxima. Hermanos, cuando escuché eso sentí un peso inmediato en mi espíritu, porque esta parte de la visión ya no trataba solamente de sistemas nacionales o grandes estructuras. Trataba directamente sobre las casas, las familias y la vida diaria de millones de personas. Michael me explicó que la visión volvió a cambiar abruptamente. Esta vez apareció caminando dentro de un enorme supermercado en algún lugar del medio oeste de Estados Unidos. Al principio todo parecía normal. Personas empujando carritos, niños caminando junto a sus padres, empleados organizando productos. Pero en cuestión de segundos, la atmósfera comenzó a transformarse. Las luces parpadearon, algunas pantallas dejaron de funcionar y de pronto la gente empezó a correr desesperadamente hacia los pasillos de alimentos. Michael veía manos vaciando estantes completos en minutos: agua, arroz, medicinas, conservas, papel.
Todo desaparecía rápidamente mientras las personas comenzaban a empujarse unas a otras dominadas por el miedo. Entonces se escuchó la voz decir: cuando el corazón humano pierde la paz, el temor lo convierte en esclavo. Hermanos, quiero que entiendan algo importante. La cuarta profecía habla de un tiempo de presión sobre los hogares estadounidenses. Escasez parcial, inestabilidad, interrupciones inesperadas, momentos donde muchas familias sentirán ansiedad por provisión, abastecimiento y estabilidad diaria. Pero el centro del mensaje no es simplemente económico. El verdadero problema será emocional y espiritual, porque la escasez revela rápidamente dónde está puesta nuestra confianza. Y eso fue exactamente lo que Michael comenzó a comprender mientras observaba aquellas escenas. Me contó que veía familias enteras peleando por cosas básicas, matrimonios discutiendo por dinero, padres llenos de angustia sin saber cómo proteger a sus hijos, personas completamente dominadas por ansiedad constante. Pero luego la visión se volvió todavía más intensa. Michael vio barrios enteros donde la electricidad fallaba por largos periodos. Las estaciones de gasolina permanecían cerradas. Los sistemas digitales dejaban de funcionar temporalmente. Y lo más impactante era observar cómo una sociedad acostumbrada a comodidad inmediata comenzaba a desesperarse rápidamente cuando esa comodidad desaparecía. Entonces la voz habló nuevamente diciendo: construyeron vidas completas dependiendo de sistemas frágiles y olvidaron depender de mí. Hermanos, qué advertencia tan fuerte para esta generación. Durante décadas muchos hogares aprendieron a vivir dependiendo completamente de estabilidad material, tecnología y consumo constante. Pero Dios está mostrando que cuando esos sistemas comiencen a tambalearse, el verdadero estado espiritual de las familias quedará expuesto. Porque hay hogares llenos de aparatos, entretenimiento y comodidades, pero completamente vacíos de oración, unidad y presencia de Dios. Y cuando llega la presión, todo aquello que parecía firme comienza a quebrarse rápidamente. Michael me dijo que una de las escenas más dolorosas de esta parte de la visión fue ver niños llenos de miedo observando a sus padres entrar en desesperación. Pequeños preguntando qué estaba pasando mientras los adultos discutían, gritaban y reaccionaban dominados por ansiedad. Entonces la voz declaró algo estremecedor: la generación que no aprendió a confiar en mí no sabrá transmitir paz a sus hijos. Hermanos, eso me golpeó profundamente porque revela el verdadero problema espiritual de este tiempo. Muchos padres quieren proteger a sus hijos físicamente, pero nunca desarrollaron una fe sólida, capaz de sostener emocionalmente a sus familias en tiempos difíciles. Michael siguió describiendo la visión y dijo que después comenzó a ver algo muy distinto. En medio del caos aparecieron pequeños hogares donde había una atmósfera completamente diferente. No eran familias perfectas ni millonarias. Eran personas sencillas que habían aprendido a vivir con prudencia, unidad y dependencia espiritual de Dios. Mientras otros entraban en pánico, estas familias oraban juntas. Mientras afuera había desesperación, dentro de esas casas había dirección y paz. Entonces la voz habló diciendo: los preparados no serán necesariamente los más ricos, serán los que aprendieron obediencia antes de la sacudida. Hermanos, quiero detenerme aquí porque esto es clave. Dios no está llamando a su pueblo al miedo, está llamándolo a preparación sabia y espiritual. Hay una gran diferencia entre paranoia y obediencia. La Biblia está llena de ejemplos donde el Señor advirtió con anticipación a su pueblo para que se preparara antes de tiempos difíciles. Noé construyó el arca antes de la lluvia. José almacenó alimento antes de la hambruna. Las vírgenes prudentes prepararon aceite antes de la medianoche. Y ahora el Señor está despertando nuevamente a muchos hogares para que vuelvan a depender de Él antes de que la presión aumente sobre la nación. Michael me contó que en la visión comenzó a ver familias cristianas restaurando prácticas que habían abandonado hace años, padres volviendo a dirigir oración en casa, matrimonios reconciliándose, personas aprendiendo a vivir con menos dependencia del consumo excesivo, hogares ordenando finanzas y prioridades espirituales. Y mientras esas escenas aumentaban, la voz decía:
Estoy enseñando a mi pueblo a vivir nuevamente como peregrinos y no como esclavos del sistema. Hermanos, eso es poderoso, porque una de las trampas más grandes de esta generación ha sido hacer creer a las personas que la estabilidad material es permanente. Pero Dios está permitiendo sacudidas para recordarle a su iglesia que nuestra seguridad verdadera nunca estuvo en las estructuras humanas. Entonces Michael vio algo todavía más impactante. Observó a miles de personas buscando desesperadamente respuestas emocionales mientras la presión aumentaba sobre el país. Ansiedad, depresión, crisis mentales, personas colapsando psicológicamente porque toda su paz dependía de circunstancias externas. Y la voz declaró: muchos descubrirán demasiado tarde que llenaron sus vidas de distracciones, pero nunca fortalecieron su espíritu. Hermanos, eso describe perfectamente el peligro espiritual de este tiempo. Hay personas que saben entretenerse, consumir y distraerse constantemente, pero nunca aprendieron a permanecer firmes en oración y comunión con Dios. Michael me dijo que después vio algo que le devolvió esperanza en medio de toda la visión. Comenzó a aparecer un movimiento silencioso dentro de Estados Unidos. No era político, no era mediático, era espiritual. Hogares sencillos convirtiéndose en pequeños altares encendidos. Vecinos orando juntos. Familias compartiendo alimento y ayudándose mutuamente. Creyentes dejando atrás superficialidad y volviendo a buscar sinceramente la presencia de Dios. Entonces la voz declaró con autoridad: cuando el sistema tiemble, mi remanente aprenderá nuevamente a vivir en comunidad. Hermanos, eso es exactamente lo que el Espíritu Santo está preparando para los tiempos que vienen. Una iglesia menos dependiente de estructuras humanas y más dependiente de relaciones espirituales genuinas. Pero la visión todavía guardaba una advertencia más fuerte. Michael vio hogares cristianos completamente distraídos mientras todo esto comenzaba a desarrollarse. Personas demasiado entretenidas para discernir los tiempos. Creyentes consumidos por materialismo, comodidad y rutinas vacías. Y entonces escuchó algo que lo quebró profundamente. Muchos sabrán reaccionar financieramente, pero no estarán preparados espiritualmente. Hermanos, ¿qué frase tan seria? Porque de nada sirve almacenar provisiones físicas si el corazón permanece lejos de Dios. El problema más grande que viene sobre muchos hogares no será solamente externo. Será descubrir que construyeron sus vidas sobre fundamentos débiles. Michael me dijo que en la parte final de esta cuarta profecía vio dos tipos de familias claramente separadas. El primer grupo vivía dominado por miedo constante. Aunque todavía tenían recursos, nunca tenían paz. Todo los llenaba de ansiedad porque su confianza dependía únicamente de circunstancias externas. Pero el segundo grupo caminaba diferente. No porque estuvieran exentos de dificultades, sino porque habían aprendido a depender verdaderamente de Dios. Y mientras veía esa diferencia, la voz habló una última vez diciendo: la paz será la evidencia visible de quienes realmente me conocen. Hermanos, siento profundamente que esta advertencia viene directamente al corazón de la iglesia. Dios está llamando a su pueblo a ordenar la casa antes de que aumente la presión sobre la nación. Volver al altar, volver a la oración familiar, volver a la prudencia, volver a la dependencia genuina del Señor, porque los tiempos que vienen no solamente revelarán la estabilidad de los sistemas, revelarán la condición espiritual de los hogares. Y mientras muchos correrán dominados por temor, Dios levantará familias llenas de paz sobrenatural en medio de la sacudida. Michael permaneció en silencio durante varios segundos después de terminar aquella cuarta parte de la visión. Sus ojos estaban húmedos y sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Yo podía sentir que todavía faltaba algo importante, algo que conectaba todas las piezas anteriores. Entonces levantó lentamente la mirada y dijo con una voz mucho más baja: Pastor, después de mostrarme el caos, la división y la presión sobre los hogares, el Señor me enseñó la última profecía y fue la única parte de toda la visión donde sentí verdadera esperanza. Hermanos, cuando escuché eso sentí inmediatamente que Dios estaba revelando el propósito detrás de toda esta advertencia.
porque el Señor nunca sacude a su pueblo simplemente para destruirlo. Él permite que las estructuras humanas tiemblen para despertar un remanente que vuelva a depender completamente de su presencia. Michael me explicó que la visión cambió una vez más. Esta vez ya no veía grandes ciudades dominadas por oscuridad, ni multitudes llenas de ansiedad. Ahora comenzó a observar pequeños grupos de creyentes reunidos en hogares sencillos por distintas partes de Estados Unidos. Algunos estaban en salas pequeñas, otros en cocinas, otros en garajes adaptados para oración. No había escenarios gigantes ni espectáculos religiosos, pero había algo mucho más poderoso. La presencia de Dios llenaba aquellos lugares de una manera que Michael nunca había sentido antes. Entonces la voz habló diciendo: cuando todo lo superficial se derrumbe, mi iglesia verdadera volverá a levantarse. Hermanos, esta es la quinta profecía, el nacimiento de un remanente espiritual poderoso en medio de la sacudida de 2026. Mientras muchos correrán desesperados buscando respuestas humanas, Dios comenzará a levantar una iglesia diferente, más pura, más dependiente del Espíritu Santo, menos enfocada en apariencia y más enfocada en santidad verdadera. Michael me dijo que veía familias enteras quebrantándose delante de Dios, padres imponiendo manos sobre sus hijos, jóvenes renunciando al pecado públicamente, personas reconciliándose después de años de división. Y mientras eso ocurría, una atmósfera de avivamiento comenzaba a expandirse silenciosamente por distintos estados del país. Entonces, Michael vio algo impactante. Personas comunes comenzaban a ser usadas poderosamente por Dios. No necesariamente predicadores famosos, no celebridades religiosas. Eran creyentes sencillos llenos del Espíritu Santo, mujeres orando por enfermos en sus casas, jóvenes predicando arrepentimiento en las calles, ancianos recibiendo sueños y discernimiento espiritual. Y la voz declaró: la próxima ola de mi gloria no nacerá del orgullo humano, sino de corazones quebrantados. Hermanos, eso es poderoso, porque durante años mucha gente creyó que el mover de Dios dependía de grandes plataformas y estructuras. Pero el Señor está mostrando que en los tiempos que vienen levantará un pueblo humilde que volverá a caminar en el poder del libro de los Hechos. Michael me contó que una de las escenas más impresionantes de toda la visión ocurrió dentro de una casa pequeña en Tennessee. Varias familias estaban reunidas orando mientras afuera se escuchaban sirenas y tensión social. De pronto, la presencia de Dios descendió sobre aquella sala de una manera sobrenatural. Personas comenzaron a llorar bajo convicción. Matrimonios se abrazaban pidiendo perdón. Jóvenes confesaban pecados ocultos. Y entonces Michael vio algo que lo hizo estremecerse. Sobre aquella casa apareció una especie de luz espiritual visible desde lejos. Entonces la voz dijo: cuando el mundo busque refugio, mis hogares encendidos serán faros en medio de la oscuridad. Hermanos, escuchen esto con atención, porque aquí está el corazón completo de la profecía. Dios no solamente está advirtiendo sobre juicio, está preparando refugios espirituales para los días que vienen. Mientras el miedo aumente afuera, el Señor quiere levantar hogares llenos de paz. Mientras el odio crezca, Él levantará familias llenas de amor genuino. Mientras muchos pierdan esperanza, el remanente brillará con una fe sobrenatural. Y esa diferencia será tan visible que muchas personas comenzarán a buscar desesperadamente dónde encontrar verdadera paz. Michael me dijo que en la visión veía gente tocando puertas de hogares cristianos pidiendo oración, consejo y ayuda espiritual. Personas que antes se burlaban de Dios ahora llegaban quebrantadas buscando respuestas. Y entonces la voz habló nuevamente diciendo: la oscuridad hará que muchos finalmente reconozcan su necesidad de mí. Hermanos, qué momento tan profético estamos entrando, porque mientras una parte de la nación seguirá endureciendo su corazón, otra comenzará a despertar espiritualmente como nunca antes. Pero Michael también vio algo muy serio. Observó que no todos los creyentes participarían de este mover.
Muchos permanecerían distraídos, entretenidos y espiritualmente dormidos incluso mientras el avivamiento comenzaba a surgir. Entonces la voz declaró algo estremecedor: muchos querrán aceite cuando la noche ya haya comenzado. Hermanos, esa frase conecta directamente con la parábola de las vírgenes prudentes. Dios está llamando a su pueblo a prepararse ahora, no después, porque los tiempos que vienen separarán claramente a quienes cultivaron intimidad con Dios de quienes solo mantuvieron una apariencia religiosa. Michael comenzó a llorar mientras me contaba la parte final de la visión. Dijo que vio enormes ciudades cubiertas parcialmente por oscuridad espiritual, pero entre ellas aparecían miles de pequeñas luces encendidas. Cada luz representaba un hogar donde Cristo reinaba verdaderamente. Entonces la voz habló por última vez con una autoridad que hizo temblar toda la visión. Estados Unidos no será sacudido para destrucción total, será sacudido para separación. Hermanos, qué palabra tan fuerte, porque el Señor está permitiendo que todo esto ocurra para revelar quién verdaderamente pertenece a Él. Michael terminó mirándome fijamente y dijo algo que jamás olvidaré. Pastor, entendí que el 2026 no será solamente un año de crisis, será un año de decisión espiritual. Y mientras él decía eso, sentí claramente en mi espíritu que Dios está hablando directamente a miles de hogares en este momento. El Señor está llamando a su pueblo a despertar antes de que la sacudida aumente, volver al altar, restaurar la oración, ordenar la casa, quitar el pecado oculto, reconstruir la fe verdadera, porque cuando las estructuras humanas comiencen a tambalearse, solo permanecerán firmes aquellos que edificaron sobre la roca eterna que es Cristo. Michael terminó de hablar y por varios segundos ninguno de los dos dijo una sola palabra. Afuera, la ciudad seguía moviéndose con normalidad. Los autos avanzaban, las pantallas seguían brillando y las personas caminaban sin imaginar siquiera el peso espiritual de lo que acabábamos de conversar. Pero dentro de mí había una sensación imposible de ignorar. Sentía que esta visión no había sido entregada simplemente para informar eventos futuros. Había sido dada para provocar una decisión inmediata en el pueblo de Dios. Entonces Michael volvió a romper el silencio y me dijo algo que terminó de confirmar todo en mi espíritu. Pastor, el Señor me hizo entender que todavía hay tiempo para prepararse, pero el tiempo de jugar a la iglesia se está terminando. Hermanos, cuando escuché eso, sentí un fuego santo dentro de mí, porque esa es exactamente la razón de este mensaje. Dios no está llamando a su pueblo al miedo, está llamándolo a despertar antes de que las sacudidas aumenten sobre la nación. Michael me contó que después de todas aquellas escenas, el Señor le mostró algo final. Vio un enorme reloj suspendido sobre Estados Unidos. Las agujas avanzaban rápidamente, mientras millones de personas seguían distraídas en rutinas normales, trabajando, comprando, discutiendo por política, persiguiendo entretenimiento, viviendo como si nada fuera a cambiar jamás. Pero debajo de aquella aparente normalidad, el suelo espiritual de la nación comenzaba a fracturarse lentamente. Entonces la voz habló una última vez diciendo: la mayoría solo reaccionará cuando la presión ya esté encima de ellos. Hermanos, qué advertencia tan seria para este tiempo, porque una de las características más peligrosas de la humanidad es la capacidad de ignorar señales mientras todavía existe comodidad. Michael me dijo que en la visión entendió claramente que el 2026 marcará un punto de aceleración profética para Estados Unidos. No necesariamente el final absoluto de todas las cosas, pero sí el inicio de una etapa donde la diferencia entre la luz y las tinieblas será mucho más visible. Ya no habrá espacio para una fe tibia. Ya no será tan fácil vivir mezclando evangelio con comodidad mundana. La presión espiritual revelará quién realmente pertenece a Dios. Y mientras él observaba todo aquello, comenzó a ver dos grupos completamente distintos aparecer sobre la nación. El primer grupo estaba formado por personas dominadas por miedo, confusión y desesperación. Algunos eran incrédulos,
pero otros eran creyentes que jamás desarrollaron intimidad verdadera con Dios. Michael veía cómo estas personas corrían buscando respuestas humanas para todo. Dependían completamente de noticias, sistemas y líderes terrenales porque nunca aprendieron a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces la voz declaró: quien nunca aprendió a permanecer en mí será arrastrado por el temor de este tiempo. Hermanos, eso debe hacernos reflexionar profundamente, porque la verdadera preparación para lo que viene no es solamente material, es espiritual. El mayor peligro no será la presión externa, será un corazón vacío de la presencia de Dios. Pero luego Michael vio el segundo grupo, y esta escena fue la más poderosa de toda la visión. Vio creyentes sencillos caminando con una paz sobrenatural en medio del caos. No negaban las dificultades, no ignoraban la realidad, pero había una firmeza espiritual diferente en ellos. Eran hogares donde Cristo realmente reinaba, familias que habían vuelto al altar, jóvenes llenos del Espíritu Santo, ancianos orando con autoridad espiritual, iglesias pequeñas rebosando presencia de Dios, aunque no tuvieran grandes recursos. Y mientras veía a ese remanente avanzar, la voz habló diciendo: ellos no serán sostenidos por el sistema, serán sostenidos por mi mano. Hermanos, yo siento profundamente que eso es exactamente lo que Dios está tratando de producir ahora mismo en su pueblo. El Señor está permitiendo pequeñas sacudidas para enseñarnos nuevamente a depender de Él antes de que lleguen tiempos más intensos. Porque durante años muchos creyentes vivieron dependiendo más de estabilidad económica, entretenimiento y comodidad que de la presencia de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo está despertando a aquellos que tienen oídos para escuchar. Está llamando a los padres a volver a dirigir su hogar espiritualmente. Está llamando a las familias a restaurar el altar de oración. Está llamando a los jóvenes a apartarse del pecado y buscar santidad verdadera, porque los tiempos que vienen exigirán una fe mucho más profunda que simples emociones religiosas. Michael me dijo que en la visión veía miles de Biblias abriéndose nuevamente dentro de hogares estadounidenses. Personas que antes apenas oraban ahora comenzaban a buscar desesperadamente la presencia de Dios. Matrimonios restaurando relaciones quebradas, padres llorando junto a sus hijos. Y mientras esas escenas crecían, pequeñas luces espirituales comenzaban a multiplicarse sobre todo el país. Entonces la voz habló con fuerza diciendo: estoy marcando a aquellos que permanecerán firmes. Hermanos, qué palabra tan poderosa, porque en medio de toda sacudida Dios siempre preserva un remanente fiel. Siempre levanta un pueblo que no se arrodilla delante de los ídolos de su generación. Pero quiero hablarte directamente a ti que estás escuchando este mensaje ahora mismo. La pregunta ya no es si Estados Unidos enfrentará tiempos difíciles. Las señales están delante de nuestros ojos. La verdadera pregunta es otra: ¿cómo encontrará Dios tu casa cuando la presión aumente? ¿Te encontrará distraído espiritualmente? ¿Te encontrará consumido por ansiedad y miedo? ¿O encontrará un altar encendido dentro de tu hogar? Porque la diferencia entre los preparados y los dormidos no será quién tiene más dinero, ni quién tiene más recursos. Será quien aprendió a depender verdaderamente del Señor antes de la sacudida. Michael me miró por última vez antes de despedirse y me dijo algo que todavía arde dentro de mi espíritu. Pastor, el Señor me mostró que muchos quieren que Dios bendiga su casa, pero muy pocos están dispuestos a convertir su casa en un altar. Hermanos, esa frase resume todo este mensaje profético. Dios no está buscando espectadores religiosos. Está buscando familias rendidas completamente a Él, hogares donde su presencia sea prioridad, personas que decidan obedecer, aunque el mundo entero se aleje de la verdad. Y hoy quiero pedirte algo como un acto espiritual serio delante de Dios. Si sientes que el Espíritu Santo te está despertando mientras escuchas esta advertencia, escribe ahora mismo esta frase en los comentarios: vuelvo al altar. Escríbelo con fe. Hazlo como una decisión espiritual real, porque el tiempo de la distracción se está terminando
Y Dios está llamando urgentemente a su pueblo a prepararse para lo que viene sobre la nación. No con miedo, no con desesperación, sino con obediencia, santidad y una dependencia absoluta de su presencia. Michael salió de aquella cafetería lentamente aquella noche. Recuerdo que antes de irse, se detuvo junto a la puerta y miró una vez más las luces de la ciudad. Houston seguía brillando como siempre. Los edificios iluminaban el cielo. Las autopistas continuaban llenas de vehículos y las personas seguían viviendo como si el futuro estuviera completamente bajo control. Pero él me dijo algo final que jamás podré olvidar. Pastor, nunca pensé que vería a Estados Unidos tan fuerte por fuera y tan frágil por dentro. Después bajó la mirada y añadió con una tristeza profunda: la nación todavía parece poderosa, pero espiritualmente está agotada. Hermano, esas palabras se quedaron ardiendo dentro de mí porque describen perfectamente el tiempo que estamos viviendo. Mucha apariencia de estabilidad, pero una enorme crisis espiritual escondida debajo de la superficie. Desde aquella conversación no he podido dejar de orar por este país, porque siento claramente que Dios está hablando antes de la sacudida. El Señor está extendiendo misericordia una vez más, antes de que los acontecimientos comiencen a acelerarse sobre la nación. Y quiero que entiendas algo importante mientras llegamos al final de este mensaje. Las 5 profecías que Michael vio no fueron entregadas para producir terror. Fueron dadas para despertar al pueblo de Dios mientras todavía hay tiempo para reaccionar. Porque cuando las estructuras humanas comiencen a tambalearse, lo único que permanecerá firme será aquello que esté edificado sobre Cristo. La primera profecía mostró el colapso de la falsa seguridad económica. La segunda reveló la división y el odio creciendo dentro de la nación. La tercera expuso la corrupción moral y espiritual que ha contaminado a Estados Unidos. La cuarta advirtió sobre la presión y la ansiedad que vendrán sobre muchos hogares. Pero la quinta nos mostró algo glorioso en medio de toda la oscuridad. Dios levantará un remanente encendido, una iglesia más pura, más santa y más dependiente de su presencia que de cualquier sistema humano. Y hermanos, esa es la verdadera esperanza profética de este mensaje. Porque mientras muchos correrán desesperados, el Señor tendrá un pueblo firme en medio de la tormenta. Pero hoy la decisión sigue estando delante de nosotros. Nadie puede permanecer neutral espiritualmente en el tiempo que viene. O volvemos al altar ahora, o la presión revelará que nunca estuvimos verdaderamente preparados. Y quiero hablarle especialmente a cada padre, a cada madre y a cada familia que escucha este mensaje. No sigas creyendo que tienes tiempo ilimitado para ordenar tu casa espiritualmente. No sigas posponiendo la oración. No sigas viviendo distraído mientras Dios está intentando despertarte, porque el mayor peligro no será la crisis exterior. El mayor peligro será enfrentarla con un corazón lejos de Dios. Michael me dijo que una de las últimas cosas que vio en la visión fue algo profundamente simbólico. Observó enormes edificios financieros apagándose lentamente mientras pequeñas luces comenzaban a multiplicarse en miles de hogares sencillos alrededor del país. Y entonces la voz declaró: cuando Babilonia tiemble, mis lámparas deberán permanecer encendidas. Hermanos, qué imagen tan poderosa, porque eso es exactamente lo que el Señor está buscando ahora mismo. Hogares encendidos, familias llenas del Espíritu Santo, personas que decidan caminar en santidad aunque el mundo entero se aleje de Dios. Y mientras termino este mensaje, siento claramente que el Espíritu Santo está confrontando a muchos corazones. Algunos han vivido demasiado tiempo dependiendo de comodidad espiritual. Otros se enfriaron lentamente sin darse cuenta. Otros dejaron que el miedo, el entretenimiento o las preocupaciones del mundo apagaran el fuego de Dios en sus vidas. Pero el Señor todavía está llamando, todavía está despertando, todavía está extendiendo misericordia antes de la sacudida mayor, porque Dios no quiere encontrar a su pueblo dormido cuando llegue la presión sobre la nación. Por eso quiero pedirte algo antes de terminar. No cierres este mensaje como si fuera solamente otra predicación más. Haz una decisión espiritual real delante de Dios. Si sientes que el Señor te está despertando hoy, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase:
mi lámpara permanecerá encendida. Escríbelo con fe. Hazlo como una declaración espiritual sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre tu futuro. Porque en medio de la oscuridad que viene sobre las naciones, Dios seguirá buscando hombres y mujeres dispuestos a permanecer firmes delante de Él. Y quiero orar por ti ahora mismo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, levanto delante de ti cada hogar que escucha este mensaje. Señor, despierta a tu pueblo antes de la sacudida. Rompe toda distracción espiritual, todo conformismo y toda tibieza. Levanta padres que vuelvan al altar, madres llenas de fe y jóvenes encendidos por tu presencia. Guarda a tu iglesia en medio de los tiempos difíciles que vienen sobre la nación. Danos discernimiento para entender los tiempos y valentía para permanecer firmes cuando otros retrocedan. Que nuestras casas sean refugios de paz en medio del caos y lámparas encendidas en medio de la oscuridad. Sellamos cada familia bajo la sangre poderosa de Cristo y declaramos que aunque las naciones tiemblen, aquellos que confían en el Señor permanecerán firmes como el monte de Sión. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, la advertencia ha sido dada. El reloj sigue avanzando. Y mientras Estados Unidos entra lentamente en una nueva etapa profética, una pregunta permanece delante de cada uno de nosotros. Cuando llegue la sacudida, ¿tu casa estará dormida o estará encendida para Dios?